Vaya, vamos a comenzar la clase de este día, que va a ser acerca de la diferencia de investigación cualitativa y cuantitativa. ¿Qué tal? ¿Leyeron el artículo científico? ¿Qué les pareció? Interesante. Está corto, pero bien como puntual. Sí, es puntual. Exactamente. ¿Qué más? ¿Qué les llamó la atención entre la investigación cualitativa y cuantitativa? Quizás la parte de doctora de la búsqueda de la literatura, que para lo Ajá, cuantitativo es bien básico tener como la búsqueda de la literatura, ¿verdad? Y para lo sí. cualitativo no resulta tan relevante porque se va generando nueva información. Entonces, quizás Es una de las diferencias que considera principales, que se va generando a medida vamos avanzando en el proceso. sí, quizás principales Entonces, no, pero que sí hacen como la diferencia bien marcada entre entre un enfoque y otro. ajá, muy bien. ¿Logran ver la pantalla? Sí, Sí. Vaya, vamos a ver la diferencia entre estos enfoques y quiero comenzar con un ejemplo. No sé si ustedes ya han tenido la oportunidad de haber leído algún artículo científico desde el enfoque cualitativo en el área de la salud. ¿Sí? ¿No? Coméntenme. Quisiera saber si han tenido la experiencia de haber leído un artículo. yo creo que probablemente tuve ya la oportunidad de hacerlo, pero quizás en ese entonces no tenía como una delimitante tan grande entre cualitativo y cuantitativo y no abarqué como todas las diferencias que pudieran haber existido, ¿verdad? Tal vez si volviese a leer ese artículo en la actualidad, pusiera un poco más de atención en la diferencia que existe entre los dos enfoques, pero Ajá. en el momento en que lo leí, pues probablemente lo pasé por alto o lo vi. Muy bien, eso es evidente, ¿verdad? Hay cosas que ustedes a medida vayan aprendiendo más, van a saber interpretarlas mejor. Por eso quiero empezar con un ejemplo, aunque seguramente ustedes ya han leído artículos, quisiera ver o quisiera que vean la metodología en la que se han recolectado los datos y en la que se han analizado los datos. Poco a poco vamos a ir desglosando cada uno de ellos, pero sí me interesa que vayamos viendo cada una de las etapas del proceso de investigación. ¿Recuerdan ustedes cuáles son los 3 capítulos principales que debe llevar un protocolo de investigación? El capítulo 1, el planteamiento del problema, ¿sí? ¿Lo El recuerdan? marco teórico y los resultados. El capítulo 2, muy bien, marco teórico, y el capítulo 3, la metodología Ah, de, perfecto. la investigación, ¿verdad? Donde a veces hay autores que dividen la parte de hipótesis y variables y otros ponen únicamente el marco metodológico. Entonces, el capítulo 4, efectivamente o usualmente son los resultados. Dentro de los resultados hay quienes ponen la discusión. Yo les voy a hacer un esquemita y finalmente conclusiones, recomendaciones, ¿verdad? De ahí la bibliografía y los anexos. Entonces, les comento esto porque hay muchas cosas que van desde el inicio, desde el planteamiento del problema. Y recordemos que el planteamiento del problema lleva la parte donde está la situación problemática, la justificación, la parte de factibilidad, viabilidad, la pregunta de investigación, los objetivos de investigación. Y estos objetivos son sumamente importantes porque son el rumbo de toda investigación. De repente, allá cuando estamos recolectando los datos, hay quienes creen que es hacer un cuestionario, hacer una investigación es solamente pasar un cuestionario y no es así, ¿verdad? O sea, lo ideal es que tengamos una estructura de que cada una de las preguntas de este cuestionario respondan a uno de nuestros objetivos. En la investigación cualitativa la diferencia es que muchas veces no tenemos un cuestionario o un instrumento muy estructurado. A veces pueden ser preguntas un poco más abiertas, precisamente para que se desarrolle la persona y a medida va surgiendo la información, necesitamos hacer preguntas un poco más profundas. Y así, sin embargo, tenemos que tener claro, o por lo menos lo más claro posible, el objetivo de nuestra investigación. Porque, ¿qué sucede? De repente puede ser
que perdamos el rumbo, ¿verdad? Que de repente estamos con un montón de personas y preguntamos y nunca vamos a lograr, o sea, cada vez va a ir saliendo más y más cosas y no vamos a lograr saturar la información. ¿Qué significa saturar la información? Es que ya todo el mundo dice lo mismo, ¿verdad? Si de repente yo les pregunto qué piensan ustedes acerca de la pandemia desde el punto de vista de salud, probablemente, o sea, si somos del gremio, va a haber un momento en el que vamos a pensar casi lo mismo, tanto de la forma buena como de la forma mala. Entonces, esas son las cosas cuando ya llamamos saturación de los datos. O sea, me dijo, digamos, 10 doctores me dijeron lo mismo, 2 diferentes y uno o algo más. Y ahí terminamos, ¿verdad? Entonces, ya cuando ya vemos que los datos son repetitivos y repetitivos, estamos recolectando casi la misma información. Quiero comenzar con este ejemplo y quiero que vean inclusive desde el tema. Actitudes y prácticas sobre alimentación y actividad física en niños obesos y sus madres en Santiago, Chile. Si ustedes ven el tema, o sea, el título de la investigación, ¿cuáles son las variables que están ahí incluidas? Actitudes, prácticas, Así es, ¿qué actividad más? física. Alimentación Alimentación, actividad física y en las personas que va dirigido. a los niños obesos Niños obesos y a las mamás. y a las mamás. Exactamente. O sea, hay que tomar en cuenta desde el título, porque recordemos que el título es como lo que va a llamar la atención. Si el lector dice, bueno, ese título me llama la atención, lo leo, si no, no. Si tiene las palabras clave de búsqueda, recordemos que en todo artículo tienen que haber unas keywords, ¿verdad? Entonces, que usualmente se ponen en el resumen, precisamente por eso, ¿verdad? Entonces, aquí el resumen de la investigación comentaba que para identificar las actitudes y prácticas sobre la alimentación y actividad física en niños obesos de nivel socioeconómico bajo, se aplicó una encuesta a 88 escolares, 41 niños y 47 niñas de 8 a 11 años en Santiago de Chile. Vean ustedes que es una encuesta, ¿verdad? Ahí, ¿qué les llama la atención? A ver, ¿qué técnica, o sea, qué técnica es, o sea, en qué método de investigación se utiliza la técnica de encuesta? Más cuantitativos. En el cuantitativo, ¿verdad? Ya vamos a explicar. Y luego dice 68 niños y sus madres constituyeron 16 grupos focales, 4 de niños, 4 de niñas y 8 de madres, en los que se estudiaron las motivaciones, barreras, sentimientos de autoestima y autoeficacia en relación a alimentación saludable y actividad física. Vean desde aquí cómo las autoras dijeron, bueno, vamos a tomar en cuenta, o sea, vamos a llamarle a todo actitudes y prácticas, lo vamos a englobar ahí, pero vamos a tomar en cuenta un par de categorías que en cualitativo son como el equivalente a las variables en cuantitativo, ¿verdad? En el cuanti decimos cuáles son tus variables. En el cual se denominan más que todo categorías, que vienen siendo más o menos vienen siendo las variables de investigación. Sin embargo, a mí en metodología siempre me ha gustado pensar en que existen con variables principales, por lo menos en lo cuanti, y variables secundarias, porque de repente hay unas que se desglosan de las primeras. Entonces aquí en cualitativa igual, ¿verdad? Están las categorías, que a veces pueden ser las macro variables, y así se van haciendo las codificaciones o cuando ya van haciéndose cada vez más secundarias. Entonces vean aquí que dice motivaciones, barreras, sentimientos de autoestima y autoeficacia en relación a la alimentación saludable y actividad física. Cuando nosotros hablamos de estas categorías, tenemos que definirlas en nuestro trabajo de investigación. Por ejemplo, ellas tuvieron que definir qué significa una motivación, qué significan barreras, a qué le van a llamar sentimientos de autoestima y los sentimientos de autoeficacia. Recordemos que autoeficacia viene siendo referencia a la capacidad o a la confianza que tiene una persona en sentirse capaz de algo, ¿verdad? De sentirse capaz de lograr algo. Hace poco me decía un colega, mira, que nosotros tenemos una clínica de las personas con úlceras, ¿verdad? Entonces yo le digo, bueno, sí, es un estudio, es un equipo multidisciplinar. Está de repente el cirujano vascular, está, qué sé yo, toda la parte médica. Sin embargo, no le llamaría la atención si vamos a tratar al paciente de un enfoque integral,
ponerle un componente psicológico o incluso psiquiátrico de repente, porque ¿qué pasa si la persona no se siente motivada a curarse? ¿Qué pasa si la persona no siente que va a ser capaz de curar esa úlcera? Que puede ser que le amputen el pie, puede ser que no sabemos en qué va a terminar. Si esa persona no se siente comprometida, no se siente con el entusiasmo y la motivación de hacer la adherencia al tratamiento como debe ser, no solamente un tratamiento médico, sino que todo el tratamiento que incluye, puede ser nutricional, los cuidados y todo eso, entonces de nada nos va a servir tener un montón de médicos especialistas en la parte biológica de la enfermedad sin tomar en cuenta los otros aspectos psicosociales. Entonces, si vamos a hablar de integrar, lo ideal sería conocer esos sentimientos de autoeficacia que tienen esas personas también. ¿Qué tan capaces se sienten de lograr algo, de curarse o de autocuidarse? ¿Verdad? De ahí dice con la información de los grupos, perdón, algo que se me olvidaba aquí. Este es un estudio mixto. Dentro de los estudios mixtos hay como 3 etapas o 3 tipos de estudios mixtos, por decirlo así. Hay unos en las que están ambas etapas, tanto la cuantitativa como la cualitativa, y puede preceder el cuanti primero o el quali, da igual. Entonces, en este caso es un tipo mixto donde la etapa cuantitativa precedió a la cualitativa. Ellas hicieron una encuesta primero con todo lo cuantitativo, con muestreo, incluso pasaron una prueba estadística para analizar los datos. Y dentro de la gente que salió con el problema de obesidad, seleccionaron a las personas con sus madres para poder hacer los estudios, los grupos focales. Entonces, eso es de las 2 etapas en el mixto. Hay otras que sí es un mixto puro, donde en todo el estudio van ambas etapas, tanto el quali como el quanti. Y el otro que se llama dominante, que de repente ese, yo me imagino que es el que más hemos visto. El dominante es que, por ejemplo, todo el enfoque cuantitativo domina. Digamos, ustedes hicieron una encuesta, pero en un objetivo dicen, ay, voy a hacer una entrevista a profundidad a 3 personas. Entonces se ve como demasiado añadido. Lo cualitativo se mira muy añadido al cuantitativo. Como que, ay, voy a meter pues para que sea mixto. Entonces es como el que menos esfuerzo tuvo, por decirlo así. Entonces, yo les recomendaría, como les decía la clase pasada, no tengo nada en contra del mixto. Sin embargo, hay que conocer los 2 métodos, los 2 enfoques, tanto el cuantitativo y cualitativo, y tratar la manera de no mezclarlos, sobre todo ustedes que son o que somos cuantitativos, ¿verdad? Si ustedes en un momento quisieran hacer un mixto, yo les recomendaría que tomaran en cuenta el de las 2 etapas, como el que plantean estas autoras, el de la parte cuantitativa primero y luego la cualitativa. Por eso es que ven que se hizo una encuesta al principio. Luego dice que con la información de los grupos focales se realizó un análisis de contenido presentada como síntesis de las expresiones de los niños. Los niños mostraron escasas motivaciones y múltiples barreras para adquirir hábitos de alimentación saludable y actividad física, así como una baja autoestima y autoeficacia. Sus madres mostraron poca motivación y baja autoestima para apoyar a sus niños obesos. Los resultados de este estudio servirán de base para el diseño de intervenciones educativas centradas en la motivación y el autocuidado para prevenir el sobrepeso en los niños. Y vean como la primera etapa de la exposición de los resultados. Colocan motivaciones, barreras, sentimientos de autoestima y autoeficacia con respecto únicamente a la alimentación saludable. Luego vamos a ver con respecto a la actividad física. Entonces están las 4 macrovariables, por decirlo así, con la alimentación saludable. Y vean, dice, las motivaciones las describen ellos. En la investigación cualitativa puede ser que estemos grabando la información, puede ser que tengamos video o puede ser que llevemos bitácoras de campo, que esas las vamos a ver más adelante. Entonces, de tal manera que son las formas en las que podemos recolectar la información, nuestros instrumentos. Entonces, en las motivaciones, ellas encontraron que creen que los alimentos saludables son buenos para ellos y citan, entre comillas, lo que ellos han expresado. Entonces dice, creen que los alimentos saludables son buenos para ellos
y los respaldan con lo que ellos dijeron, que es, nos sirven para crecer y tener fuerza, nos sirven para adelgazar y estar en forma. Luego colocan otro descriptor. Conocen los efectos adversos de la comida chatarra. ¿Por qué? Porque ellos dicen, los alimentos saludables son mejores que la comida chatarra, que nos hace subir de peso y nos tapa el corazón, dicen los niños. Luego dicen ellas, otro descriptor, estarían dispuestos a comer más alimentos saludables, pero solicitan apoyo. ¿Por qué? Porque los niños dijeron, nos gustaría que le hagan propaganda a las frutas y verduras en la televisión. Así los compañeros no nos molestarían por comer fruta de colación, que es como las meriendas. Y veamos las barreras. Si ustedes se fijan, dentro de cada cuadrito hay dos partes. La parte que interpretan las autoras con base en los datos recolectados y entre comillas colocan las citas o la forma en la que ellos lo dijeron. Entonces dicen dentro de las barreras, la publicidad aumenta su preferencia por los refrescos y alimentos de alta densidad energética. Y ponen ahí, cuando uno ve la televisión, dan puras ganas de tomar bebidas, comer papas fritas, comer dulces y chocolates. Luego ponen dentro de las barreras, los regalos que traen los alimentos los motivan a consumirlos. Prefiero los alimentos chatarra porque traen regalos que me gustan. Otro descriptor, sus padres usan las papas fritas, completos, etcétera, como premio. En cambio, no son castigados privándolos de ellos. Dice el niño, cuando me porto bien, mis papás me compran papas fritas o completos. A veces también me compran helados y chocolates. De ahí, dicen las autoras, señalan tener escasa disponibilidad de alimentos saludables en el kiosco de la escuela. Dicen los niños, mi mamá me da plata para la colación, pero en el kiosco no hay yogur o frutas. Luego dicen las autoras, señalan no tener acceso a comidas saludables en su hogar. Y los niños en mi casa no preparan ensaladas o guisos de verduras. Yo les voy a subir este artículo, pero vean, o sea, quiero que veamos esta parte, porque son otra forma de expresar los resultados. Ahora en la autoestima. Dicen, resienten las burlas de sus pares, en ocasiones de sus padres. Dice el niño, a mí me da mucha pena y rabia cuando mis compañeros o mi familia me hacen burla por ser gordo y me dicen que como mucho. Luego dicen las autoras, les duelen las burlas de sus padres y de sus pares cuando tratan de comer menos o comer alimentos más sanos. Dicen los niños, mi papá me dice que no voy a ser capaz, entonces me deprimo y como. Yo almuerzo en la escuela y mis compañeros me echan comida de sus platos porque dicen que voy a quedar con hambre. Y veamos la última categoría, que es la autoeficacia. Y dicen, no, dicen las autoras, no se sienten capaces de dejar alimentos como papas fritas, sopaipillas, bebidas. Y dicen, yo no soy capaz de dejar las papas fritas y otras frituras. El olor me resulta irresistible. Yo no podría dejar de tomar bebidas. Y la última, dicen que se sienten capaces de incorporar alimentos más saludables siempre y cuando estos sean más atractivos. Y dicen los niños, a lo mejor podría comer más verduras si las preparan rico. Entonces, eso es en cuanto a alimentación. Y de ahí, las motivaciones y las barreras con actividad física. Leamos una nada más de cada una. Dentro de las motivaciones, dicen, por ejemplo, creen que si bajan de peso podrían tener más amigos. Dice, uno podría tener más amigos y jugar con ellos, dice uno de los niños. Y en las barreras, dicen, la última, hay ejercicios que les causan problemas. No me gusta hacer abdominales, trotar, correr, caminar en cuclillas, saltar el cajón, hacer la posición invertida, la voltereta. Y dice, cuando hago ejercicios me duele el estómago, el pecho y los pies. Y en autoestima, vean que dice, se sienten discriminados por los profesores. Dice el niño, como soy gordo, el profesor me deja siempre en el equipo de los malos. Así es que siempre pierdo. Y veamos la otra. Dice, les duele y molesta la burla de los pares. Mis compañeros hombres me molestan cuando corro. Se caen al suelo y dicen, terremoto. Me da rabia y vergüenza que cuando se burlan de mí, a veces lloro. Y en la autoeficacia, dice, se sienten limitados por no tener una buena condición física. Yo sé que no puedo hacer las mismas cosas que mis compañeros porque ellos son delgados, dicen los niños. Y la última, dice, sienten que no pueden realizar todos los ejercicios exigidos por el exceso de peso corporal. Dicen los niños, me da miedo caerme cuando me piden que haga la voltereta, la rueda o la invertida. Entonces, vean la diferencia de la presentación de los resultados.
comentarios hasta aquí? ¿Qué piensan? Que los resultados son totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados en relación a lo cuantitativo, ¿verdad? Que estamos siempre con aquella mentalidad que tienen que ir en una gráfica, en un cuadro, que tienen que llevar un análisis con un porcentaje. En cambio aquí es algo, una cosa un poco más personal, ¿verdad? Porque es como Así el es. sentir de una persona ante una situación X. En este caso, pues los niños, la opinión de los niños y la motivación o desmotivación que reciben por el consumo de ciertos alimentos o por querer comerlos, ¿verdad? Ujú. Muy bien. ¿Otro comentario? Llama la atención, doctora, el hecho también de que el título que se tenía al inicio era actitudes y prácticas, y luego hay una serie de características que en este caso se les prestó énfasis, como la autoestima, por decir así. Ajá. La autoeficacia que no va tanto en relación con ello. De repente le están dando preponderancia a algunos factores que no sé cuál es la finalidad de retomar, por ejemplo, autoestima. ¿Serán psicólogos ellos? No sé. ¿Será que quieren desarrollar alguna intervención y por eso es que ellos están queriendo retomar esa parte? Pero posiblemente y tal vez no sea como un factor asociado, ¿verdad? Por lo menos a, a los hábitos de alimentación o de actividad física. No sé, solo me llamó la atención eso nada más. ¿Considera que, digamos, las motivaciones no tienen nada que ver, por decirlo así, con las actitudes y prácticas o la parte de autoestima? Sino que en el planteamiento del tema Ujú. hace mención de actitudes y prácticas que creo de que a la hora de categorizarlas serían otras situaciones diferentes al enfoque de autoeficacia, autoestima, pues que lo veo como unos factores, no digo que no sean importantes, sino de que tal Ujú. vez no están tan relacionados con el tema que teníamos al inicio. Ajá. Yo pienso que ahí las autoras lo que han hecho es que, digamos, si usted no tiene una sensación de autoeficacia, una autoestima, o sea, si eso se ve afectado, se puede también ver afectado la parte de las actitudes y las prácticas. Recordemos que la parte de personalidad también tiene mucho que ver con la forma en la que nosotros nos comportamos, ¿verdad? Entonces, si no está directamente como una actitud que usted quiera ver cómo se comportan, por decirlo así, o una práctica, cuáles son sus hábitos. Sin embargo, sí está inmerso, ¿verdad? La parte de autoeficacia, pero sí es válido lo que usted, yo lo entiendo el punto en el que usted ha hecho énfasis. Sin embargo, en actitudes y prácticas abarca mucho. O sea, es un tema muy amplio en realidad. No estamos hablando propiamente que hubiéramos dicho, por ejemplo, motivaciones y barreras para realizar una adecuada alimentación o motivaciones y barreras para realizar actividad física, sino que actitudes y prácticas engloba muchos aspectos. ¿Verdad? ¿Algún otro comentario? ¿O con lo que han dicho sus compañeros? De hecho, doctora, quizás agregar algo que se relaciona con lo que estamos discutiendo en ese momento, que decía en Sampieri en relación a cómo se presentan o cómo se hace el reporte de los resultados. Eh, Sampieri menciona que los reportes a nivel cualitativo utilizan un tono más personal y emotivo, que es lo que usted nos está presentando en la clase este día, ¿verdad? Sí. Mientras que la parte cuantitativa es más objetivo, más impersonal y no es nada emotivo. Entonces, quizás para que podamos observar muy bien la diferencia entre un enfoque y otro, ¿verdad? Ujú. Precisamente la investigación cualitativa es la que más se utiliza para generar los cambios. Puede llegar a ser muy peligrosa en algunos contextos, por ejemplo, las descripciones de historias de vida o la autobiografía o la biografía, ¿verdad? A otra persona. O sea, se han encontrado casos en los que mientras, digamos, estamos entrevistando a otra persona y hacemos un rewind, ¿verdad? Le preguntamos, por ejemplo, a ver, ¿por qué estudió medicina usted?
porque está estudiando epidemiología. ¿Qué pensaba? ¿Quién quería ser usted a sus 20 años? ¿Quién quería ser usted a sus 25? Entonces, de repente las historias de vida nos hacen hacer un orden cronológico de nuestra vida y a medida se está narrando, pueden llegar a eso de, bueno, y es cierto, por qué dejé aquello que me gustaba? Lo dejé a medias y ¿por qué no lo he retomado? ¿Verdad? Puede ser tan peligroso que les digo, si se le hace una historia de vida a una religiosa, a un sacerdote, pueden llegar a dejar de serlo. O sea, así de difícil es una investigación cualitativa en las de tipo narrativo. Entonces, ¿por qué? Porque tocamos los corazones, tocamos la parte de sensibilidad y es precisamente a la que raras veces llegamos desde un punto superficial. Hay que llegar, hay que entrar un poco más en las personas, en los comportamientos, en las expectativas, para poder saber qué pasó en el camino, ¿verdad? Y así incluso en culturas. ¿Otro comentario? ¿Preguntas? Ajá. ¿Qué les ha llamado la atención? Aparte de que los resultados son diferentes, pues es raro que vayan a ver gráficas en cualitativo. Tablas sí se pueden. Gráficas sencillas, descriptivas, tablas de frecuencia o gráficas de frecuencia se podrían llegar a hacer. Sin embargo, no es como lo fuerte, ¿verdad? ¿Qué más? Ahora, Diga. en la parte del reporte, a la hora de hacer el análisis, el investigador podría poner como su perspectiva sobre la temática y no necesariamente ir incluido como un integrante, como una muestra, es decir, sino como su propia percepción de lo que él investigó, a lo que concluyó, la forma en la que analizó los datos, ¿verdad? Sí, efectivamente el investigador no forma parte de la muestra en ningún momento. Tiene que tratar de la manera de verlo todo desde afuera, aún así sea una observación participante, que es cuando ellos están como más metidos, por decirlo así. Pero por eso se prefiere un investigador con un poco de experiencia, para no meter tanto subjetividad. Yo les ponía en la clase pasada la parte de la interpretación o las etapas de la hermenéutica. Y vaya, les voy a poner otro ejemplo. Digamos, ustedes llegan a un salón X, lo están viendo desde afuera, hay alguien que está exponiendo, tiene una presentación. ¿Qué piensan? O sea, ustedes llegan a un lugar, imagínense que están en el Cerro Verde, vaya. Y ahí en un cuartito de los que hay, ahí por el hotel, ven ustedes que hay gente que está en unas mesas y hay alguien, un presentador. ¿Qué piensan? ¿Qué pensarían? ¿Que puede ser una clase? ¿Que puede ser una conferencia? ¿Que puede ser una capacitación? ¿Que puede ser un regaño a los empleados? O sea, ¿qué será? No lo sabemos, solo con ver eso. Tenemos que ver un poquito más, observar si de repente las personas están con un uniforme, están con un equipo de campo, la persona tiene Expresión características de facial. guía, la expresión facial, si es un regaño, si es una capacitación, si el contexto, o sea, de repente tenemos que pensar en muchas cosas y ver cómo es el lugar. Desde lo objetivo, por ejemplo, es un salón rectangular de tanto por tanto, con capacidad para tantas personas. Luego veo ya las características del presentador, las características de los que están escuchando. Y si yo me acerco un poquito más, logro escuchar un poco de la temática, voy a lograr interpretar todavía más y mejor. ¿Cómo se logran la validez? Que aquí nos estamos metiendo a otro ya más adelante. La validez de los datos en la cualitativa más que todo tiene que ver con la parte de réplica. Es decir, si yo le digo a mi amiga, si yo le digo a un profesor, si yo le digo a cualquier persona, ¿qué te parece a ti esa conferencia? ¿Qué te parece? Y coincidimos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos datos tienen capacidad de réplica, que pueden ser objetivos a pesar de que hemos interpretado algunas cosas, ¿verdad? Sí tienen que ver
con que cómo nosotros veamos ese punto de vista, pero tratar la manera de que todo sea replicado también por otra persona, por otros expertos. Hay quienes les digo, hay estudios que, por ejemplo, le dicen, vaya, mira, vos pasame este grupo focal, aquí está la, espérense que este chucho, escuchan gritos, no, se escucha, es que está llorando porque hay un animal ahí. Vaya, pero el punto es que les estaba diciendo, ya me concentré. Que esa capacidad, les decía yo, vaya, por ejemplo, le dicen, eso le pasó a una amiga, en serio, en el área de investigaciones aquí en el país. Mira, hicimos un grupo focal, pasamos esta grabación. Entonces esta chica fue como, mira, Virginia, ¿y qué hago? Vea? O sea, es una grabación de un grupo focal. O sea, vos pasala tal cual. Sin embargo, lo ideal hubiera sido verla, estar ahí. ¿Por qué? Porque aunque hayan cámaras, aunque está la grabación, hay aspectos que se nos van a ir si no hemos estado ahí. Por ejemplo, si la persona, vaya, ahorita ustedes no me miran si estoy moviendo los pies, por ejemplo, si estoy desesperada, si estoy de repente sí moviéndolos como que ay, ya quiero terminar la clase. Eso no lo logran ver. O sea, me están viendo únicamente la cara, igual yo a ustedes. No sé qué tienen de la cintura para abajo, pues. Entonces, esas son las cosas que aunque nosotros hayamos grabado, estamos en una mesa, tenemos la cámara aquí arriba, pero no sabemos si la persona se topó con la otra, cállate, qué sé yo, vea. Son de las cosas que es mejor estar ahí. Y si de repente ponen un audio, sí, está la grabadora, me van a grabar únicamente a mí, así como aquí. O sea, cada uno va hablando, pero no sabemos qué pasó en toda la mesa con los otros integrantes. Entonces, es muy difícil pasar un grupo focal desde un audio, desde un video, nada más. Sin embargo, es la que les da muchas veces la validez a las personas que si esa otra persona pasó el audio, hace las mismas categorías, entonces no estamos lejos, estamos casi concluyendo lo mismo, analizando lo mismo, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo incluso de la cátedra. Ustedes van para epidemiólogos y no saben en realidad qué les depara en la vida. O sea, no saben si van a trabajar en proyectos de investigación en el que haya un enfoque cualitativo y pues como me dijo un profesor, las oportunidades llegan y lo menos que tenés que estar es preparada. Así que les paso ese consejo, pues, porque en realidad no sabemos si todo va a ser cuantitativo, no sabemos si usted va a ser un epidemiólogo de llevar estadísticas, de llevar corredores endémicos, de llevar vigilancia epidemiológica, no sabemos si solamente va a hacer eso o le van a tener que dar un enfoque diferente, ¿verdad? Así que, sobre todo porque el enfoque biopsicosocial está en continuo auge, ¿verdad? En su auge. Entonces, lo que le mencionaba en la clase anterior. Vaya, vamos a continuar. ¿Dudas, jóvenes profesionales, hasta aquí? ¿Preguntas? No, doctora. Vamos aclarando algunas cosas del enfoque, ¿sí? Sí. Vaya. Vamos a ver un poco de las diferencias en los procesos. Pero antes, sí quisiera que me ayudaran a recordar las etapas de un protocolo, de una investigación. Los que les decía yo al inicio, los capítulos. Ajá, está el planteamiento del problema. No sé si quieren, si los vamos anotando. Y me ayudan. Yo sé que ya se los pueden. Vamos a ver. ¿Ustedes logran ver la pantalla siempre? Si digamos hago una nueva diapositiva, ¿la están viendo? Sí. Vaya. Digamos, vamos a hacer partes de un protocolo. No, de un trabajo de investigación. Porque con esta orden es como prácticamente vamos a ir en todo. Recordemos que siempre va su resumen con sus palabras claves que les mencionaba. Usualmente pues se dejan unas 5 o 6 palabras en todo resumen. La introducción. Esas dos cosas son las últimas que se hacen en toda investigación. A veces me dicen, doctor, ¿y qué pongo en la introducción? A mí me tocó la introducción. Ay, Dios, si no ha terminado el trabajo, es bien difícil que hagamos la introducción, ¿verdad? Es lo último que se redacta, igual que el resumen. Vaya, ¿cuál es el primer capítulo, dijimos? Planteamiento del problema. Ajá.
que dentro del planteamiento del problema, ¿qué va? El tema, Ajá, no. los objetivos, Sí, los objetivos. ¿Qué más? los objetivos, Los objetivos de investigación, que siempre tiene que haber un general y un específico. Por lo menos uno. ¿Verdad? De los específicos usualmente son 3 o 4. ¿Qué más? ¿Qué La más? justificación, doctora, no va en ese... Así es, la justificación del estudio. Hay autores que dentro de la justificación incluyen la viabilidad y factibilidad de un estudio, ¿verdad? Recordemos que no es lo mismo, así que grosso modo factibilidad es si algo es posible y viable es si tenemos los recursos. ¿Es posible, por ejemplo, hacer un estudio en la luna? No, ¿verdad? Ahorita es mentira. Entonces, pero si hacemos otro tipo de estudio, que sea posible, que esté a nuestro alcance realizarlo, a eso se le llama factible. ¿Tenemos los recursos? No, no siempre, ¿verdad? Así que, vaya, imagínense, yo les digo, es factible tener una casa, bueno, yo sé que alguien de ustedes debe tener, ¿verdad? Pero vamos a poner así un caso hipotético, una casa en la playa, otro allá en Las Pilas y otra casa aquí en la ciudad, 3 casas. ¿Es factible? Sí, puede ser factible. ¿Es viable en estos momentos de su vida? Probablemente para algunos sí, probablemente para algunos no. Entonces es lo que tenemos que ver. ¿Tenemos los recursos para tener esas 3 casas así bien bonitas? Quizás no, ¿verdad? Entonces, o hay quienes dirán, sí, bueno, me es viable y me es factible, ¿por qué no? Entonces, esa es la diferencia, principalmente. ¿Verdad? Si se ponen a leer propiamente de eso, van a encontrar más cosas, pero por eso les decía grandes rasgos. Dentro de la justificación hay autores que describen la parte de factibilidad y viabilidad, sin embargo, hay otros autores que lo separan. Ahí va a depender de donde ustedes estén haciendo la investigación. ¿Qué más va dentro del planteamiento del problema? Que es casi siempre la primera parte. Formulación del problema. La pregunta de Iría en este investigación. caso. La pregunta de investigación, así es. O la formulación del problema, que casi siempre va en forma de pregunta. Muy bien. Hay otras personas que casi siempre se pone la situación actual del problema. O la situación problemática, ¿verdad? Más que todo eso, quizás hay otros autores que ponen los alcances y limitaciones de la investigación. Ahí lo voy a dejar. Alcances y limitaciones. Muy bien. Eso es prácticamente todo el planteamiento. Si ustedes ven, es la parte introductoria de toda investigación, tanto cuantitativa como cualitativa. ¿Cuál es el segundo? Doctora, una pregunta. La parte Bien. de antecedentes, no, es un... Muy bien, muy bien. A eso vamos. A ver, ¿cuál es el segundo capítulo? Marco teórico. Ajá. Dentro del marco teórico hay autores que dividen en 3 el marco teórico. Antecedentes. Bueno, tienes razón. Hay autores que ponen en planteamiento del problema los antecedentes. Sin embargo, yo les recomiendo, si la escuela se los permite, poner los antecedentes en el marco teórico, porque eso ya es una recopilación de los estudios ya realizados de su tema de investigación. Entonces, tiene que ver, por ejemplo, se ha reportado en estudios previos que la prevalencia de hipertensión arterial en el país es del 40%, ¿verdad? Sobre todo en hombres, en mujeres, qué sé yo. O la FESAL, que la teníamos en el 2009, ahora tenemos la ENECA desde el 2015 y que se empezó a hacer en el 2020, pero por razones de la pandemia se suspendió. Son dentro de los antecedentes estadísticas, ¿verdad? En la parte cuantitativa. En la parte cualitativa, igual, no van a ser estadísticas, pero sí tiene que ver si hay estudios previos realizados tal vez en otros lugares o cualquier otro estudio que nos abone. El marco teórico en la parte de cualitativa en antecedentes no es que sea tan fuerte, es un poco más fuerte en esto, en las bases teóricas. ¿Cuáles son las bases teóricas? Son muchas veces si existe alguna teoría que explique este problema. Por ejemplo, si nos metemos en la parte de delincuencia, puede ser que ya hayan bases históricas en ese sentido, ¿verdad? Desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicológico, y sí va a valer la pena citarlo. Porque, vaya, usted me preguntaba también, digamos, si el observador puede meter ahí su
su interpretación. En efecto, así es, pero tratar la manera de ser lo más objetivo posible y no predisponerse. Por ejemplo, ustedes los mandan a hacer un estudio a una zona delictiva. Usted no vaya pensando que es Soyapango la campanera. O sea, no piense en eso. Usted dice, bueno, voy a ir a una comunidad, voy a ir a ver qué pasa, cómo son las características, qué es lo objetivo, cómo se comportan las personas, hacer un par de entrevistas, pero no ir predispuesto, sino que vayan surgiendo los datos a medida que usted los va recolectando. Esa es la clave también, no meter las subjetividades desde el inicio. En las bases teóricas, y hay otro que a veces se coloca, que es el marco conceptual. En la parte, bueno, el marco conceptual tiene más que ver con los conceptos que se van a utilizar principalmente en nuestro estudio, que muchas veces tienen que ver con las variables del estudio, las categorías. En la parte cuantitativa, yo sí les voy a recomendar que hagan esto lineal. No sé si me va a caber aquí, quiero ver. O aquí abajo tal vez. Que hagan la parte lineal. Objetivos. Siempre variables. Preguntas. Por ejemplo, que este orden sirve tanto en lo cuanti como en lo quali. A mi manera de ver, siempre hay que tener esquematizado. Si ustedes se fijan, las autoras que presentamos en el artículo tienen bien esquematizado el trabajo, no hay dónde perderse. Solamente que la recopilación de los datos es un poco más amplia con las citas textuales de las personas que opinaron en ese momento. Pero vaya, digamos en lo cuantitativo, para que nos entendamos un poco más. Ustedes ponen la edad, algo tan sencillo, ¿verdad? La edad, el sexo, ocupación, ¿cómo le podemos llamar a todo eso? Datos generales. Datos generales, ¿verdad? O datos demográficos podrían ser. Entonces, ¿cómo se va a llamar esa variable? Así, ¿verdad? ¿Se responde a algún objetivo? Hay quienes ponen caracterizar a la población de estudio, ¿verdad? Puede ser un objetivo, aunque a mi manera de ver eso ya va implícito, porque igual siempre hay que caracterizar a la población de estudio, pero puede ser que por su tipo de trabajo necesite ahondar un poco y ponga caracterizar a la población de estudio. ¿Cuál es la variable que le va a dar respuesta a ese objetivo? La Los datos generales, la variable, los datos generales. Sus indicadores, exacto. La edad, el sexo, Es el cuadro de variables, ¿verdad? A mí, yo soy amante del cuadro de variables y es el que nos ordena eso. ¿Cuál es el valor que puede tomar ese indicador? ¿Verdad? Edad en años, masculino, no, hombre, mujer, ahora con esto de género, es sexo, ¿verdad? Sexo, hombre, mujer. Ocupación, no sé cómo lo van a poner, si puede ser ya las profesiones que están descritas o lo van a colocar por nivel académico, que puede ser otro indicador, ¿verdad? O variable, por eso les digo, a veces a mi manera de ver es mejor colocar macro variables, que en este caso serían datos generales, y las variables secundarias podrían llegar a ser edad, sexo y todo eso. Sin embargo, esas como son muy exactas, casi siempre se le llaman indicadores. Y de luego el valor del indicador. Pero pongamos otro ejemplo. Factores de riesgo. Factores de riesgo, podría ser, hablemos de, ¿qué? De diabetes. Factores de riesgo para padecer la enfermedad. ¿Cuáles podrían ser? Obesidad. Ajá. Sedentarismo. Sedentarismo. Predisposición genética. Vaya, todo eso, ¿cómo lo va a ir a preguntar el cuestionario? ¿Qué preguntaría acerca de sedentarismo? Hábitos de vida. No, de sedentarismo. ¿Qué preguntaría? Pregunta, ya redactada. ¿Cuánta actividad física realiza en la semana, por ejemplo? Y las opciones podrían ser 2 veces por semana, 3 veces por semana, no realiza actividad física. Ajá, muy bien. O una pregunta filtro, muy bien. Primero, ¿practica actividad física? Sí, no. Sí, sí, ¿cada cuánto? ¿Verdad? ¿Y durante cuánto tiempo? Muy bien. Entonces, esas ya son las preguntas del cuestionario. ¿Sí? O sea, cuando vamos a preguntar, puede ser que 2 o 3 preguntas nos den respuesta a una variable. Y siempre pensar que una o 2 variables nos pueden dar respuesta a un objetivo. No necesariamente, por ejemplo, sedentarismo puede ser una, actividad física puede ser otra y puede ser dentro del mismo objetivo, ¿verdad? Determinar
el nivel de actividad física que practican las personas. Y usted hace una pregunta o lo divide en variables y primero sedentarismo, porque va a definir qué es sedentarismo. Y luego qué es actividad física, ¿verdad? De acuerdo a los METs, por ejemplo, actividad física van a ser más de 600 METs minutos semana. Y sedentarismo va a ser catalogado como menos de 600 METs. Entonces usted en su metodología va a ir a aclarar cómo va a medir todo eso. ¿Sí? Y eso es lo que usted va a ir a colocar y va a sustentar esas variables en el marco teórico. Si usted el marco teórico, entre más sustentado lo tenga, va a ser mucho mejor. ¿Verdad? Siempre, porque usted está respaldando todo. Más adelante les voy a enseñar un esquema que la diferencia entre la cuanta y la quali con respecto a la literatura es que la cuantitativa casi siempre, una vez hemos hecho el protocolo, eso ya está intocable. En cambio, la cualitativa no. Vamos a campo y luego vemos una actitud nueva o vemos una palabra nueva o un comportamiento nuevo. Vamos, lo buscamos, lo colocamos en nuestro marco teórico y eso ya nos va abonando. Volvemos a ir a campo o hacemos nuevamente otra entrevista y encontramos algo nuevo. Lo volvemos y así vamos llenando nuestro marco. En cambio, en el cuantitativo no, porque la fase de planificación, una vez ya está hecha, eso es intocable. Por eso les digo desde ahorita que siempre que ustedes pueden jugar con objetivos, metodología, planteamiento, siempre y cuando están en la fase de planificación. De repente ustedes a la hora de leer en el marco teórico, a la hora de plantear su metodología, pueden decir, no, ¿sabes qué? Voy a cambiar ese objetivo. Claro que es válido, usted está en la etapa de protocolo, ni siquiera lo han mandado al comité de ética, ni siquiera, no hay problema. Usted en esa fase está en la fase de planificación, no quiere decir que porque ya se planteó sus 4 objetivos específicos, a la hora de plantear la metodología, eso es intocable. No, porque usted todavía no lo ha cerrado, por decirlo así. Entonces, por eso la parte de planificación, a mi manera de ver, es una de las partes más importantes, porque si usted tiene bien planificado su estudio, bien sustentado, solo va a ir a traer, ¿verdad? Por eso les hago la pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en el cuestionario? O sea, saber redactar preguntas y todo y que nos respondan a una variable. De repente yo he visto estudios que preguntan, consume medicamentos. Vaya, por ejemplo, es un estudio de diabetes, lo que estamos hablando de factores de riesgo. Y después hacen una pregunta si consume medicamentos. ¿Y eso a qué objetivo responde? No hay nada que tenga que ver con tratamiento. Nada que ver. Y ya después no tenemos que responder porque a mí se me ocurrió que esa pregunta era importante. ¿Y a qué variable responde? ¿Cuál es la variable? ¿Tratamiento? ¿Cuál es la variable de si esa persona consume medicamento y está compensada? O solamente, o sea, no hay a veces nada. Solo la metimos y no hayamos después a dónde ordenarla. Entonces es bien importante que llevemos esa parte lineal, objetivos, variable, pregunta. Y las preguntas, tratar la manera de que sean lo más claras posibles. Entonces todo eso es en el marco teórico, el sustento de las variables. O en las Doctora, bases teóricas, las bases históricas o las teorías que expliquen un fenómeno. Dígame. tenía una pregunta. Ajá. Por ejemplo, si usted mencionaba el medicamento, si fuera el caso de saber si hay adherencia a algún tratamiento en pacientes hipertensos, por ejemplo, ¿Sí? entonces ahí sí, ¿verdad? Sería como preguntar de esa manera. O sea, ya nos interesa en cuanto si está consumiendo el medicamento o si lo está yendo a traer al establecimiento de salud o si no lo está, o cuáles son los motivos por el cual esta persona no tiene adherencia o si ya tiene adherencia al tratamiento que consume. Vaya, adherencia es una macro variable. Ella sola incluso podría ser un tema de investigación. Adherencia es un tema bastante amplio. Tiene que definir adherencia, porque adherencia a veces creemos que es únicamente adherencia a medicamentos y no es así. La adherencia a tratamiento incluye la parte también de lo que el médico le dijo, de las recomendaciones, de los autocuidados, etcétera. Pero si usted se va a enfocar en la adherencia a tratamiento médico, hay que definirla y cómo la va a medir usted. No sé si ustedes en los cuadros de variables han visto la parte que dice definición conceptual y definición operacional. Ya han visto algún cuadro de variables, estoy segura. ¿Cuál es la diferencia entre la definición conceptual y la definición operacional? Ajá. Jóvenes, ¿alguna idea?
no es que conceptual es la definición y operacional es la forma en la que se va a realizar. Exacto, exactamente, eso es. Es decir, dice su compañera Claudia, yo quiero saber adherencia. Muy bien, ¿qué es adherencia a tratamiento? De acuerdo a su definición conceptual, que a nivel mundial, ¿cómo se conoce? Usted define cómo lo ha puesto la OMS y esa es su definición conceptual. Pero ¿cómo la va a medir usted? ¿Cómo la va a traer en su estudio? Por ejemplo, personas que consumen adecuadamente sus medicamentos en su horario habitual, sin cambiar la dosis. ¿Y qué más puede ser? Sin cambiar la dosis ni el tiempo, ¿verdad? Porque son dos cosas diferentes. Entonces usted tiene 3 indicadores que le van a dar respuesta a esa variable. Entonces, ¿cómo usted lo va a medir? Así sea que la OMS dice que hay como 10 indicadores, pero usted va a utilizar 3. Entonces, esa es la diferencia principal entre la definición conceptual y operacional. Entonces, en su definición operacional define cómo va a medir esa variable. Entonces, en una adherencia a tratamiento, claro que usted puede colocar, usted es un paciente diabético o con diabetes, ¿consume sus medicamentos? Sí o no. Primera pregunta, filtro. ¿O consume medicamentos? Sí o no, porque puede ser que haya gente que diga, no, yo no estoy con tratamiento. Y ese medicamento o algún médico le ha prescrito medicamentos, porque esa es una pregunta muy importante. A veces la gente dice, sí, padezco de diabetes, pero la vecina me da ahí la ilimipirida, ¿verdad? O la glibenclamida. Y usted está en control con médico. Ah, no. O a veces le dicen, sí, yo tengo diabetes, le dicen a uno. ¿El médico le diagnosticó esa enfermedad? No, es que yo siento que se me baja el azúcar, por eso tengo diabetes. Ah, entonces desde ahí estamos mal. Entonces lo primerito que hay que asegurarnos es, ¿el médico le ha diagnosticado a usted diabetes? Eso es lo primero que hay que preguntar. Y eso a veces no está en un cuestionario. Eso lo tenemos que preguntar nosotros, si no vienen después los sesgos y todo eso que ustedes ya los conocen. Entonces, el del entrevistador es muy importante y a veces por eso es que no hacemos unas preguntas adecuadamente, ¿sí? Así que ahí es clave todo, definición de eso, pero la pregunta es clave. Si usted no preguntó bonito, bien y claro, hay altas probabilidades que usted no obtenga lo que quiere medir. Y ahí viene la otra parte de validez y confiabilidad. Que yo sé que a todos esos términos les suenan, ¿verdad? Sí, vean. ¿Verdad que sí? Bye. Ya vieron, ya vieron que tesis, todas las partes de la tesis, lo que les estoy diciendo ahorita es repetitivo. ¿Consideran que las partes de la investigación son repetitivas? Lo que estamos viendo de planteamiento y todo eso. No, de hecho, casi que vamos de forma simultánea con cuantitativa. Ah, vaya, perfecto, excelente. Vaya, el capítulo 3, ¿cuál es? Metodología. Ajá, método. Aquí hay algunos que hacen la división se lo voy a poner dividido, porque si hay algunos que lo unen, les va a salir más fácil, pero se lo voy a hacer dividido. Hipótesis y variables. Y en el capítulo 4 les voy a colocar marco metodológico. Así es más fácil. Las hipótesis y variables. ¿Cuáles son las hipótesis? Las que queremos comprobar. Ajá, en un cuantitativo. Muy bien. ¿Todos los estudios cuantitativos llevan hipótesis? No necesariamente. ¿Cuáles no? No, ahí sí me poncho, no les sabría decir. Todos los descriptivos. Los que tengan el alcance descriptivo. Recuerden que hay 4 alcances de investigación y eso es igual en la cualitativa. Está el alcance exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Entonces, cuando los alcances son descriptivos, no nos interesa probar ninguna hipótesis. Y de hecho hay unos tipos de estudios descriptivos que se dividen a grandes rasgos en 3. Están los casos y series de casos, están los transversales, que son las mismas encuestas, en el cuantitativo les estoy hablando, ¿verdad? Y el ecológico, que es cuando se trata de poblaciones, por ejemplo, las tasas y todo eso. Entonces, no necesitamos probar hipótesis en un descriptivo. En un cualitativo es exactamente lo mismo. En un cualitativo no hay ninguna hipótesis que ir a probar. Todos estos estudios lo que hacen es generar hipótesis. Una vez nosotros hemos terminado nuestros resultados, lo que sucede es que decimos, bueno, ¿y aquí?
ya tenemos una alta prevalencia con determinados factores de riesgo asociados, aunque eso tiene un componente correlacional, pero no, nada más genera hipótesis, al igual que un cualitativo. Solamente generamos las hipótesis para que posteriormente se hagan otros estudios de mayor complejidad o incluso cuantitativos cuantitativos analíticos, ¿verdad? Dentro de los cuantitativos analíticos, ¿se acuerdan, verdad? Están los casos controles y los cohortes. Siempre observacionales. Estamos en todos estos en los observacionales. Dentro del cuantitativo, observacionales, ¿verdad? No llevan hipótesis, pero ahí se lo voy a quitar porque no es cuanti. Vaya, entonces en las hipótesis recordemos que no aquí generan hipótesis. Hipótesis. Vean, ¿ya vieron los tipos de estudio en el cuanti? Sí. Así como de forma detallada y por pasos, no. Ah, vaya, está bien. Lo vamos a dejar más adelante. Vaya, las hipótesis. Los estudios generan hipótesis y las variables casi siempre hay algunas que pueden estar, como le llaman, categorías a priorísticas, dicen los cualitativos, variables. O categorías es aquí, hipótesis y variables o categorías. Entonces, estas es prácticamente el cuadro. Lo que yo les decía, bueno, tengo un objetivo, ¿qué descriptores me le van a dar respuesta a este objetivo y cómo lo voy a ir a recolectar? ¿Verdad? Es muy importante tener claro el cuadro de variables. En las investigaciones cualitativas no se hace un cuadro tan riguroso porque no colocamos tipo de variables, si va a ser nominal, todo eso, porque no hay variables dependientes ni independientes, ni nada de eso, porque no hay hipótesis nula ni alterna, o sea, no se trata de probar nada, por lo tanto no hay una hipótesis dependiente o independiente, sino que únicamente con fines de esquematizar el trabajo respondiendo a los objetivos, ¿verdad? Dentro del marco metodológico, y ahí va, tipo de estudio, ya lo que ustedes conocen, ¿verdad? Que lo vamos a ver más adelante, los tipos de estudio cualitativos, ya en, ¿qué? 2 clases. Tipos de estudio, ¿qué más va? El diseño no va ahí. Exacto, esto es marco metodológico, el diseño. ¿O a qué se refiere? Diseño y tipo de estudio. Sí, ajá. Yo decía el diseño metodológico. Sí, ahí está el tipo de estudio, el diseño de estudio, que no es lo mismo, pero vaya, a grandes rasgos, tipo de estudio, universo muestra, criterios de inclusión, exclusión, ¿verdad? ¿Qué más va en la metodología? Recolección de datos. Antes de la recolección, criterios de inclusión, exclusión, técnicas e instrumentos. Sí. Esto ya no se los aclaré en la clase pasada. Vale, técnicas e instrumentos de recolección. Quiero ver, cabal, ¿cómo vamos a ir a recolectar los datos, verdad? Proceso de recolección de datos. Luego el proceso de análisis de datos. Así a grandes rasgos, ¿verdad? Y, como les digo, dependiendo del libro en el que estén, les van a pedir específicamente, pero a grandes rasgos es esto. Análisis de datos. El procesamiento de datos. Proceso de análisis. Así lo voy a dejar. Está la parte de ética. En los aspectos éticos, bueno, recordemos que casi siempre hay que mantener el anonimato de las personas. En cualitativa muchas veces se utilizan nombres falsos o códigos, ¿verdad? Se le puede poner de repente a una persona las iniciales o algo así. No se le coloca nunca el nombre de la persona, a no ser que haya un consentimiento informado o a no ser que el tipo de investigación, por ejemplo, en los narrativos donde se ha usado autobiografía o biografía, necesitamos describir a esa persona, ¿verdad? Por supuesto, con previo consentimiento. ¿Qué más aspectos éticos? Quiero ver. Va la parte de... Ajá. Limitaciones. ¿Cuáles? Las limitaciones. Las limitaciones sí podrían ir.
limitaciones del estudio. Y la parte de cómo vamos a divulgar nuestros resultados. Los resultados esperados de la investigación y la divulgación de resultados. Que aquí muchas veces se coloca cómo tiene que ser, ¿verdad? Si va a ser a través de los informes finales, el artículo de investigación, si son revisiones documentales, las monografías, etcétera. Ahí dependerá. Más que todo eso, de repente puede ser que se me escape algo, pero en el marco metodológico más que todo va eso. ¿Cómo es que nosotros vamos a ir a recolectar esa información? ¿Hacia quiénes va a ir dirigido también? En los criterios de inclusión, yo siempre les recomiendo que, aunque sea cualitativo, tratemos la manera de mantener los 4 criterios que se utilizan para ello, ¿verdad? O los 4 aspectos, que son el demográfico, el geográfico, el clínico y la temporalidad. Por ejemplo, en el demográfico puedes definir en qué si va a ser en mujeres de determinada edad, niños de determinada edad, hombres, qué sé yo, si el sexo, la edad, la ocupación. Puede ser que hayan cosas que sean de expertos y ustedes necesiten colocar algunas cosas u ocupaciones específicas. En el geográfico igual, ¿verdad? ¿En qué parte del geográfico lo va a hacer? Creo que está claro. La temporalidad igual, ¿cuánto tiempo? En el cualitativo no quiere decir que esté definido como un cuanti, puede ser que se tarden hasta 2 años en hacer una investigación cualitativa y ese análisis de datos, imagínense cómo va a salir. Si estamos hablando de cada día durante 2 años, esos son los estudios antropológicos, son de los de mayor complejidad. ¿Y cuál otro? El clínico. O sea, bueno, de repente vamos a tocar temas de una persona con diagnóstico de trastorno bipolar, ¿verdad? O con una persona con, ¿qué? Que ha sido impactada por un terremoto. O sea, tal vez no es clínico exactamente, pero sí son aspectos que hay que tomarlos en cuenta que ya son de la persona propiamente que hemos elegido. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Dónde voy? Quiero ver. Uy, ustedes. No, ay, la diapositiva que hice. ¿Saben las diferencias entre cualitativo y Ese cuantitativo? cuadro rosado. Es el Es problema. el 10, el número 10. Ay, gracias. Uy, se me había perdido. Vaya. No, era la Vamos a 9. guardar. Aquí estamos ya, cabal. Vaya, el capítulo del que viene, que en este caso le vamos a poner 5, pero para algunos es el 4, son los resultados, ¿verdad? Los resultados, o sea, lo que encontramos en nuestra investigación. Y aquí nos vamos a dar gusto. Por ejemplo, antes de que se me olvide, las técnicas, yo les dije la vez pasada que hay 3 términos: método, técnica e instrumento. El método es el camino por el que ustedes se van a ir, si es cualitativo o cuantitativo, el tipo de estudio y el diseño y todo eso. Las técnicas son prácticamente como las formas de caminar en ese camino, ¿verdad? O sea, ¿cómo lo va a hacer usted? Si lo va a hacer a grandes rasgos, están las técnicas de observación, las técnicas de entrevista y las de revisión documental, ¿verdad? Entonces, esas son como sus grandes técnicas de investigación. Entonces, eso es como usted va a caminar en ese camino. Y los instrumentos son los apoyos que usted va a tener en ese camino. O sea, yo me imagino un camino así pedregoso y yo me voy en tenis y es como voy a caminar, ¿verdad? Y después me imagino un bastón o un palo ahí porque ese camino es muy difícil, entonces va a ser mi apoyo. Entonces, esos apoyos son los instrumentos que usted va a utilizar, son los medios de registro de esa información. Por ejemplo, en una entrevista, usted puede tener su guión de entrevista, puede tener un cuestionario, ¿verdad? Aunque hay autores que dividen la parte de entrevista con cuestionario, ¿verdad? Una entrevista casi siempre la describen como de tú a tú, que yo te pregunto, tú me respondes en ese momento exactamente, y el cuestionario puede ser de repente incluso online y usted lo responde cuando pueda, no hay un intercambio. Sin embargo, por eso les estoy diciendo a grandes rasgos, o sea, entrevista, observación. En la observación puede ser un instrumento, por ejemplo, una lista de cotejo, un checklist, como cuando vamos al súper, decimos, bueno, ya agarré aquí el atún, las pastas, qué sé yo, y usted solo va observando. O puede ser una guía de observación, que es la que casi siempre se utiliza en las investigaciones cualitativas, ¿verdad?
Y ahí va, en medios de registro también investigación cualitativa, aquí no nos interesa medir, nos interesa registrar, por lo tanto pueden ser fotografías, pueden ser videos o medios audiovisuales. Pueden ser una fotografía, o sea, de repente en una narrativa, en una biografía, dice, mira, para mí esa persona significó mucho y, o sea, y tiene una fotografía de esa persona y usted la capta y puede ser un medio de registro también, ¿verdad? Una piedra, bueno, en las partes de los mayas, los petrograbados son de análisis cualitativo. Recordemos que ahí, pues, teóricamente nos dejaban mensajes, ¿verdad? Que ha sido muy difícil de descifrar. Sin embargo, son estudios cuyo medio de registro en este caso tendría que ser las imágenes, que significan los círculos, que significan todas esas cosas que son de nuestros antepasados, ¿verdad? Y resultados y discusión, que a veces la dividen, que la discusión es prácticamente de los datos más relevantes, lo más importante de su estudio, por qué es publicable, las diferencias entre otros autores, sean lo suyo mejor, peor, mayor, menor o igual. Eso prácticamente es una discusión. Sin embargo, en algunas discusiones, por ejemplo, en estudios cuantitativos, tengo ahí un artículo de una picadura de alacrán y los medicamentos y el tratamiento de eso. Pero debido a que hay pocos casos con quienes comparar, no siempre están hablando de comparar con otros autores, sino que muchas veces se coloca lo ideal, ¿verdad? Y en una investigación cualitativa igual, no siempre va a tener usted autores con quienes compararlo. Por lo tanto, puede ser que usted nada más coloque lo más relevante, ¿verdad? Y luego resultados, discusión y finalmente las conclusiones, recomendaciones. Que casi siempre es una conclusión por objetivos, recomendaciones, pues una recomendación por conclusión. Y las recomendaciones siempre tienen que ir dirigidas. En una investigación cualitativa esto muy rara vez se hace. Tal vez puede concluir, pero recomendar no, porque no siempre el investigador logra darle recomendaciones a alguien con los datos que ha recabado. Al contrario, o sea, necesitamos ampliar, no es para que todo el mundo hagamos lo mismo, sino nada más para comprender esos datos que nosotros hemos encontrado. Y los anexos, finalmente, donde pues se van a colocar nuestra guía de preguntas, el instrumento de investigación, los aspectos éticos, si va a ser algún formato del consentimiento informado o del asentimiento informado en personas menores de edad, qué fotografías, lo que usted considere que no va a ir en los resultados, ¿verdad? Todo lo que no vaya en los resultados y respetar siempre los aspectos éticos de las personas, si va a ir sin nombre o con códigos o todo eso. Bueno, me hace falta porque diferencias de investigación cualitativa y cuantitativa vamos a tomar 2 clases. Esta era la primera, pero sí necesitaba que nos detuviéramos en esto porque la siguiente parte, que ya no creo que alcancemos a hacerla hoy, es la parte necesito que ya tengamos como les digo, el esquema del proceso de investigación, porque hay diferencias del cual y cuant en los diseños, selección de la muestra, análisis de los datos y todo eso. Entonces, ya yo necesitaba aclarar estos puntos. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Les ha quedado claro? ¿Consideran que hay algo más que ampliar? Doctora, solo una Dígame. pregunta. Sí. Con estas clases de investigaciones, ¿habrá un problema en que puede ser sesgado porque pueden ir como las entrevistas a estas personas y querer llevar una pregunta, un cuestionamiento, una entrevista con alguien y que den las respuestas que uno quisiera que dieran? Pero eso es lo que no queremos, ¿verdad? Por eso es muy importante guiar y preguntar, preguntas abiertas, como qué se le ocurre a usted que podría haber ese problema, en qué preguntas, en qué tipo de preguntas. No, ahorita no se me viene ninguna, ¿verdad? Ajá, o pero sea, que pudiera como hacer que la persona dijera algo que nosotros quisiéramos para que diera el resultado que nosotros quisiéramos en una... vaya, eso es bien importante tanto en quali como en quanti. Usted idealmente no tendría que enfocar o insinuar la respuesta. O sea, no va a preguntar, por ejemplo, mira, ¿y vos qué pensás del enfoque cualitativo? Vos, si lo pregunta así, nadie le va a decir me gusta. Un ejemplo.
¿verdad? Porque lo está preguntando así como de una manera que pues le está insinuando que no. O al revés, ¿verdad? ¿Qué pensás vos de tanta grafiquería y solo gráficas y números y nada más, ¿verdad? Nada de interpretación. Entonces, o sea, no tendríamos que insinuar la respuesta, sino mejor preguntar cosas abiertas. ¿Qué piensa usted respecto a esto? Y si ve usted que la Comentario, doctora. persona se le está yendo por la tangente, pues preguntarle nuevamente, volviendo al tema, ¿qué considera? Como por ejemplo, cuando usted hace una plática con alguien o con un familiar suyo o con su novio o su pareja y le dice, no, vaya, que explícame tal cosa, le dice usted, no, es que mira, fíjate que no sé qué, no, explícame tal cosa y usted lo vuelve a aterrizar. Claro, no se lo va a decir así, ¿verdad? Sino que sutilmente. Entonces usted le va a decir, ajá, volviendo al tema, ¿qué considera usted acerca de esto? ¿Qué piensa? Ah, tal y tal cosa. ¿Y a qué se refiere con esto? Porque muchas veces nosotros creemos que ya nos están dando la respuesta y nos están hablando de otra cosa. La gente no siempre chacalele, todos lo vamos a entender, ¿verdad? Les voy a contar, yo cuando estaba en mi pregrado, yo no sabía que era chacalele. Entonces, a mí me costó preguntarle a un paciente, precisamente por mi ignorancia, hoy ya no me da pena, ¿verdad? Hoy ya prefiero que digan, esta doctora no sabe qué es chacalele, a quedarme toda la vida así. Pero en aquel entonces a mí me daba pena preguntarle a la gente. Y me dice, mire, yo terminé la historia clínica, yo iba a 4º año y hasta la terminé y con el bendito chacalele. Y yo decía al señor, ajá, y usted vino aquí al hospital porque por el chacalele y no me explicaba qué era. Hasta que al final se me quitó la pena y le dije, uy, ¿usted a qué se refiere con chacalele? El corazón, pues, me dijo él. Imagínese, yo ya tenía más de 40 minutos de estar hablando con él y preguntándole que cómo le empezó, cuántos días, cómo llegó al hospital y todo por el chacalele usted. ¿Y qué? Me daba pena preguntarle. Entonces ahora, hoy entre uno más lee, ¿verdad? Se da cuenta que es tan importante preguntar qué es para usted tal término. ¿Qué significa para usted decir me siento bien, me siento mal, esto para mí me da igual, esto, ¿qué significa eso? Porque a veces decimos, me da igual como una opción, pero hay cosas que están inmersas ahí. Entonces, yo sí les recomendaría, primero, no inducir la pregunta, o sea, no dar a entender qué es lo que nosotros queremos obtener como respuesta. Y segundo, ahondar en los significados, en qué significa para usted tal cosa, ¿verdad? Por ejemplo, una muerte de un familiar, ¿qué significa para usted eso? ¿Cómo lo ha vivido? ¿Verdad? Eso puede ser un análisis muy profundo, muy importante para una persona y en solo contarlo, solo ordenar sus ideas, puede en realidad ayudarle a esa persona, ¿verdad? Ahora, un comentario. Dígame. Veo, son dos personas que hacen el mismo comentario con respecto a eso. Ajá, sí. Yo, con mi experiencia, algo que aprendí es que definitivamente el hacer estudios cualitativos es un arte completamente diferente porque, tal como dicen las compañeras, uno puede hacer una sugestión a una respuesta de una forma consciente o inconsciente. Ujú. Es decir, yo puedo estar hablando, por ejemplo, en el ejemplo que teníamos de la autoestima, que la autoestima es muy importante para bajar de peso, para etcétera, etcétera, y tal vez ella está enfocada, que en su experiencia es, por ejemplo, la tradición de familiar, ¿verdad? De cómo ellos, o los hábitos que ellos han tenido, tal vez es lo que la persona quiere hablar, pero como mi tema de investigación es autoestima, yo lo enfoco en autoestima, solo como por poner un ejemplo. Y algo que mencionaban, o que yo recuerdo que hacíamos en algunas investigaciones, que el mejor investigador en estudios cualitativos era aquel que mete la pregunta de discusión y se desaparece, porque son las mismas personas que se quedan discutiendo y el investigador prácticamente como que está desaparecido, o sea, solo tira la piedra y la discusión la generan las personas. Entonces, la otra cuestión es que en las guías de discusión o en las guías de entrevistas o de grupos focales son prácticamente guías. Entonces uno puede estar esperando, por ejemplo, volviendo siempre al mismo caso, en mi guía yo estoy hablando de autoestima
y al final de cuentas termino hablando de que es una cuestión de tradición familiar, el factor predominante, por decir así. Entonces, la guía, tal como lo dice la palabra, son guías que al final de cuentas pueden incluso modificarse, o puedo yo agregar otros factores al estudio que no han sido analizadas y que pueden llegar a tener un peso igual o mayor que las preguntas que originalmente me planteé. Entonces, nada más como resumen, o sea, no es algo rígido. El investigador no debe de influir, no debe de hacer hincapié. Entre más el investigador en una entrevista o en un grupo focal se escucha más al investigador que a la gente hablando, desde ahí yo ya pienso de que hay un sesgo también dentro de la técnica que está utilizando. Exactamente, eso es muy importante. Lo ideal sería que ellos ni siquiera sepan de que los están filmando, de que los están grabando y entren en un ambiente natural. Yo les mencionaba en la primera clase que lo ideal sería llegar a un ambiente natural. Incluso desde el momento en que usted hace un grupo focal, los saca de su ambiente natural. Entonces, llegar a ser un equipo, una mesa donde se tenga la confianza incluso de expresar diferencias de pensamiento. Imagínense, en la misma mesa está el jefe y el subalterno. ¿Cómo el subalterno va a contradecirle al jefe, aunque él no esté de acuerdo con que hagan pastel cada semana por los cumpleañeros? Entonces no va a decirlo porque no se sienten esa confianza y ahí sí nos podría sesgar la información porque no se van a sentir libres. Y efectivamente no es algo que ya venga como pre-realizado. Incluso ahorita hablamos de autoestima, por ejemplo, pero las investigadoras no pueden preguntar, ¿cómo está su autoestima? ¿Cómo considera que está su autoestima? A veces creemos que porque la variable se llama así, así la vamos a ir a preguntar. Por ejemplo, ¿usted se siente autoeficaz para bajar de peso? Nadie le va a entender, ¿verdad? Sino que, ¿qué significa? Que vamos a realizar actividades o preguntas que nos lleven a esa cajita, ¿verdad? Así como les decía yo los factores, usted me dice, este es un factor biológico, factor social, factor cultural. ¿Cómo le vamos a llamar a todo eso para encasillarlo? Factores de riesgo. Esa es una casillita. Entonces, la autoeficacia, por ejemplo, es una casillita donde ellas hicieron otro tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿se siente, o sea, usted capaz de realizar algunos ejercicios o ha sentido que cuando practica deporte o alguna clase en educación física, usted no se siente como con la capacidad de realizar algunos movimientos? Y ellos lo dicen libremente, ¿sí? Fíjese que en realidad no, se burlan de mí o qué sé yo. Entonces son de las cosas cuando nosotros ya obtenemos los datos. Y así es, en una investigación cualitativa no es una pregunta y respuesta, sino que se deja ahí a que hablen, pero en un grupo focal sí es importante llevar el tiempo. Entonces, de repente tenemos 10 minutos para 3 participantes. Entonces, viene siendo un promedio de 3 minutos por participante. Entonces, eso sí nos complica, que cuando ya van, digamos, tomando confianza, les decimos, no, hasta aquí. Entonces son de las cosas que si en un grupo focal podemos llevar más tiempo sería lo ideal, no digamos en entrevistas en profundidad, que ahí sí el tiempo debería ser ilimitado, como cuando estamos hablando con una amiga, ¿verdad? O en la consulta, los médicos, no sé si les ha pasado que hasta el final de la consulta le dicen, no, mire doctora, la verdad que vengo por un flujo vaginal, ¿verdad? Después de haber hablado de la uña, después de haber hablado del pelo, de otras cosas, y le dicen, no, mire, en realidad vengo por tal cosa, ¿verdad? O mira, en realidad vengo porque me peleé con mi esposo. Entonces, así son a veces las consultas y hasta que ven ellas que la doctora le da la confianza o el doctor le da la confianza, antes de entonces dicen la verdad. Entonces, investigación estamos haciendo de forma continua, ¿verdad? Solo que no todas con el rigor científico, esa es la diferencia. Vaya, jóvenes, miren, fíjense que yo necesito que nos repartamos, ¿cuántos son en total? 17, ¿verdad? Porque dentro de 2 semanas hay una clase que se llama Diseño de Investigación Cualitativa, pero ahí ya no voy a exponer yo, sino que van a exponer ustedes. Entonces les aviso desde ahorita, pues falta que 2 semanas, porque la tarea para esta semana ahorita como les digo, la otra clase falta de diferencia siempre, pero yo necesito que nos repartamos para que por grupos vean ahí el teoría fundamentada, diseño etnográfico, diseño narrativo, como son 5, vienen siendo prácticamente grupos de 3 y algún otro 4, 1, 2 de 4, ¿verdad? ¿Tienen ustedes ya grupos preelaborados?
Solo parejas. Parejas. Ah, pues 2 parejas tendrían que ser. O una pareja que se desintegre para que hagan el trío, ¿verdad? Ajá, les digo ahí que les dejo de tarea para que se programen, porque sí, ya necesito que vayan averiguando eso, porque ya en 2 semanas ustedes la van a dar. Falta, ¿verdad? La otra semana incluso nos podríamos repartir el tema que les toca exponer, pero yo decía mejor ahorita, pues para que lo vayan preparando poquito a poco. No es mucho, solo es definir el tipo de investigación, el diseño y colocar un ejemplo. Eso es la exposición, ¿verdad? Unos que 15, 20 minutitos, yo se los voy a poner ahí en la rúbrica. Pues sí, para que no me oigan solo a mí, si no se van a aburrir de oírme. Entonces aquí está, de teoría fundamental, Doctora, dígame. y estos son los temas. Este es uno, diseño etnográfico otro, diseño Sí, narrativo, así es. cada uno. O sea, A son uno, 5. son 5. Ajá. Sí, los tipos Bueno, de ahí estudio. Es solo que... como que Ajá. ustedes dijeran cohorte, casos controles, ensayo clínico, ensayo de campo, o sea, los tipos de estudio. Entonces, en investigación cualitativa son 5 y son estos 5. Entonces, cada uno tiene su definición y aplicación, ¿verdad? Un ejemplo puede ser un video, puede ser un ejemplo práctico. Por ejemplo, ya habíamos hablado un poco de los diseños narrativos, puede ser alguna biografía, autobiografía, el etnográfico de culturas, ¿verdad? El diseño fenómeno. Ahí lo van a ir explicando ustedes. Entonces, sí, es de preparar entre 3 cada tema. ¿Ya? Eso es todo. Ahí solamente que tal vez con lo que ya estamos del grupo anterior, con la cuantitativa, tenemos un equipo, no sé si los Ajá. mismos, no sé cuántos estamos, cuántos grupos son. Nosotros somos 4. Nuestro grupo tiene 4 personas. No sé si habían grupos de 3 o de 2. Ajá. Les pregunto para que los hagan por afinidad, pues, y que no imponerle yo con quién le va a tocar. Nada Sí, me la idea cuesta, de ¿verdad? Dianita me parece bastante buena porque ya se tenían los grupos estipulados anteriormente, ¿verdad? Pero si hay que trabajar de otra manera también está bien. Vaya. Ah, pues, no sé si quieren que no sé si les digo quién va a ir con cada uno o lo rifamos pero la otra semana perderían esta. Yo diría que deberíamos terminar Mejor ahora ya. a distribuirlos. No sé si cada quien agarra uno. Ya Así tenemos los grupos. vaya, y me mandan ahí quién va a ser el representante o me dicen ahorita el representante de grupo y lo anoto. El representante de grupo de Manuel Villatoro. Él es el representante, Manuel Villatoro. Sí. ¿Y qué tema? Ah, ¿O lo vale. rifamos? Sí, los temas si ¿Solo quieres qué? revisarlos. ¿Cómo? Los temas, no sé, quizás rifados, ¿verdad? Vaya. Vaya, Manuel. Doctora, haga los papelitos y los rifa. Ajá. Sí, eso estoy pensando, pero no tengo papeles aquí cerca, usted. Vaya, si me espera. Un número o O pónganlos así. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner a Manuel. ¿Quién más? Evelyn Rivera. Yo voy a poner aquí números y uno de ustedes lo va a ir diciendo. Yo voy a decir, digamos, el 1 va a ser, yo le voy a poner a los tipos de estudio diferentes números y alguien de ustedes me dice el número y yo les digo cuál le tocó. Vaya, Manuel, Evelyn, el otro representante. Iris. Iris, el otro representante. O la Ana otra. Bella. Ana. Sí, Ana Bella. ¿Y el siguiente? Néstor Avendaño. Vaya. Quiero ver Néstor. Les voy a poner ahorita, pero les voy a dejar de compartir la pantalla porque les voy a poner número a cada diseño y cada uno de ustedes me va a decir. Espérenme. Dejar de compartir pantalla. Ya no la están viendo, ¿verdad? No le estamos No, ya viendo. no.
¿Cómo? Ya no. Le estamos viendo a usted nada más. Ah, vaya. Vale, le voy a poner número a cada diseño. Estoy en clase. Ya vamos a terminar, dígale. 5. Vaya. 1, 2, 3, 4, 5. Vaya. A ver, Manuel, dígame un número. Manuel. Perdón, siempre me pasa lo mismo. 4. 4. Vaya, le toca, bueno, después le voy a decir. Así vamos a hacer. Vaya, el 4. Evelyn. El 2. Iris. Iris, doctora Iris. Licenciada Iris. No me los puedo todavía, ya me los voy a aprender. Se nos perdió. Y Ana, decilo vos. Pero Iris y Ana es otro grupo, ¿no? No, Ya Iris. no, como no, yo voy en otro. Ah, ok. ¿Iris? ¿Quién es Iris? Yo voy con Iris, pongamos el 5. Vaya. ¿Y Ana Bella? 1. 1, vaya. Y Néstor el 3 le toca entonces, porque ya es el último. Vaya. Aquí están. Vamos a compartir la pantalla otra vez. Uy, usted se me pierde aquí. Va, ahí están, ve. ¿La miran? El 2, diseño narrativo. Manuel el 2. No, Manuel el 4 dijo diseño etnográfico. Evelyn el 2 le toca diseño narrativo. Iris el 5, diseño de investigación acción. Ana Bella el 1, teoría fundamentada. Y Néstor, diseño fenomenológico. Vaya, ahí están. Bueno, jóvenes, vayan preparando la definición, ¿verdad? Los aspectos que consideren importantes y un ejemplo. No importa cómo sea, pueden dramatizarlo si quieren. Así que, Doctora, una pregunta. dígame. ¿Y el número que corresponde a la temática es el orden en el que vamos a ir pasando o los cuadros determinan el orden en el que vamos a ir pasando? Vaya, para el 22 tengan ya todos listos la presentación. De todas maneras es una tarea la presentación, pero como la semana empieza martes, yo ahí les voy a habilitar que suban la presentación, que esa sería la tarea nada más. Y las demás es la exposición, que sería la otra semana, la del 25, del 25 al 29 esa semana. Pero como cae sábado, entonces queda como en medio, ¿verdad? Entonces para el 22 traigan ya todos la presentación hecha y vamos a rifar la exposición de ese día. Una Perfecto. o dos. Vengan, o sea, 1 o 2 vamos a exponer en cada clase. Muy bien, gracias. Vaya pues. Bueno, así quedamos. Gracias por todo. Cualquier duda o pregunta la pueden hacer también en el chat de dudas. Vaya. Gracias, doctora. Bueno, feliz tarde. Gracias. Gracias. Adiós. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Chao.